Buen día, bienvenidos a la capacitación problemática ambiental. Como vemos en esta imagen, en el año 2018 teníamos hasta ahora básicamente un planeta todavía que se puede ver desde afuera como el planeta verde, ¿verdad? Y en este caso también, ya que el 70% es agua prácticamente, tenemos esos colores, un planeta con vida. Sin embargo, ¿cómo se proyecta el año 2030 y más adelante también? Un planeta donde no puede existir vida, porque ya el agua y la tierra como tal está demasiado contaminada, ¿no? Por eso los problemas ambientales que estamos viendo hoy en día afectan globalmente. Estos problemas son cambios atmosféricos, la pérdida de la biodiversidad, contaminación de los mares, y no solo de los mares, de la atmósfera, del suelo, etc. Y a nivel ya más local de ciertos países también hay otros problemas que se suman, como la deforestación, más contaminación, erosión, ¿verdad? Entre otros. Y esto, aunque se pudiese dar en algún área específica del planeta, no necesariamente en todos los lugares del mundo, como por ejemplo la deforestación, al final terminan afectando a todo el mundo a nivel global. ¿Por qué? Por la interconexión que existe entre el agua, suelo, atmósfera y las especies como tal, y su vegetación. Uno de los problemas que tenemos es el cambio climático. Como podemos experimentar todos nosotros, el aumento gradual de la temperatura. Anteriormente, hace décadas, tal vez conversando con nuestros abuelitos, etc., ellos explicaban, no existían temperaturas tan drásticas. Afortunadamente aquí en Ecuador todavía es bastante soportable, pero en las noticias podemos ver cómo en ciertos lugares del mundo mueren las personas por excesivo calor, es decir, por temperaturas muy altas, y en algún otro lugar del mundo mueren por temperaturas demasiado bajas, que no las pueden soportar. Entonces, es así como podemos nosotros experimentar realmente los cambios que hay en nuestro planeta. En esta imagen también que tenemos aquí podemos ver antes una tierra verde, más al césped verde, con vegetación, un ambiente que podemos evidenciar que existe vida allí, un aire limpio. Sin embargo, ¿cómo es hoy en día? ¿Cómo se proyecta también? Una tierra árida, sequía, donde no puede existir allí alguna planta, algún ser vivo. Vemos también los árboles secos, el ambiente, el aire totalmente contaminado. De hecho, hay científicos y personas que dicen que en el año 2050 varios estados podrían incluso quedar absolutamente bajo el agua. Es más, ya han desaparecido islas o ciertos lugares porque han quedado bajo el agua debido al aumento del nivel del agua, ¿no? Provocado porque los polos en Antártida también se han derretido, o por un sinnúmero de cosas, precipitaciones, etc. Entonces, estos problemas los podemos evidenciar. Solamente un momento de las noticias y tranquilamente podemos ver que esto es real, ¿verdad? Inundaciones en zonas costeras como Egipto, Vietnam, etc. Desaparición de islas, algunas incluso ya han desaparecido, islas del Pacífico Sur. Tenemos erosión de las playas, aparición de tormentas, incremento en la salinidad de estuarios. Eso quiere decir que no existiría vida acuática en ciertos lugares. Por ejemplo, hemos escuchado alguna vez del Mar Muerto. El Mar Muerto tiene ese nombre porque ahí no puede existir la vida, los peces y todo flotan nomás. Pero ¿cuál es la razón por la cual en ese Mar Muerto no existe la vida? Porque es un mar demasiado salado, con alto nivel de salinidad, y eso hace que no pueda existir vida allí. Entonces, ¿qué pasa si los estuarios aumentan su salinidad? Pues no existirá vida allí, vida acuática allí. También otros problemas de sequías, incendios por alta temperatura, pérdida de la biodiversidad, extinción de especies, ¿no? Realmente estos problemas van mucho más allá de un tema ambiental. Esto sin falta tiene repercusiones a nivel político, económico, social, que no se las puede cuantificar. ¿Por qué? Porque estos problemas causan aparición de nuevas enfermedades, proliferación de plagas que arrasan con las cosechas, como ya vimos, incluso si no me equivoco el año pasado,
cómo sucedía en ciertas partes del Oriente, no en nuestro país, a nivel del planeta, en Corea y en otros lugares, cómo habían aparecido unas especies que estaban acabando con muchas cosechas. Y luego esas especies que eran como saltamontes volaban a otro lugar del mundo y también arrasaban con las cosechas. Incluso muchas personas explican que todos estos virus, bacterias que existen hoy en día, también muchas veces vienen de los mismos cambios a nivel de ambiente. De esa manera podemos ver cómo los problemas ambientales repercuten mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar realmente. También está otro problema, el efecto invernadero. Como sabemos, las industrias, las manufactureras, ¿no? Todos emiten muchas veces estas fábricas gases al ambiente. Antes nuestro planeta era capaz de alguna forma de absorber esos gases o simplemente salían al exterior de la Tierra. Sin embargo, hoy en día todos esos gases de efecto invernadero están colapsados en esta Tierra y hacen que por eso la temperatura se eleve. Para poner un ejemplo, no es lo mismo cocinar en una área abierta, ¿verdad? Donde el calor de las hornillas se va fácilmente. Por ejemplo, una cocina donde usted tiene sus ventanas, sus puertas abiertas y todo ese humo sale. Otra cosa es que usted esté en una cocina donde está todo cerrado, puerta, ventana, todo cerrado y no hay de dónde desfogue el calor de esa cocina. Obviamente la temperatura va a aumentar en ese lugar, ¿verdad? Hasta ser muy, muy elevada, insoportable. Más o menos eso es lo que le está pasando al planeta. Antes podían salir esos gases de efecto invernadero, salían de la Tierra y como tal la temperatura en el ambiente se podía mantener. Pero hoy en día es como que esas puertas y ventanas han sido cerradas de manera que todos esos gases se quedan en este mismo planeta. Y eso ha provocado el aumento de temperaturas en muchos lugares. El agotamiento de la capa de ozono es otro problema que está en Antártida y no solo ahí, en todos los lugares, pero ahí se puede evidenciar más y se ve más la repercusión. En 1985, científicos británicos constataron que se había producido una pérdida media del 50% de ozono en el Polo Sur. Entonces, como tenemos aquí la imagen, aquí está Antártida, aquí está la pérdida o el agujero en la capa de ozono y eso que provocaba, en este caso, como consecuencia tiene esto, ¿no? Cómo se derriten los polos y obviamente aumenta el nivel del mar, que de por sí ya está contaminadísimo. Y bueno, tenemos la imagen del oso polar, ¿no? Realmente que se derritan estos polos no es algo tan sencillo. De hecho, este mismo año hubo un problema acerca de esto, de que se derritió cierta área que era prácticamente del porte de un país, se derritieron estos polos y eso obviamente tuvo una consecuencia de aumento a nivel del mar. Es por eso que, como vimos anteriormente, muchos dicen que países enteros podrían quedar tranquilamente bajo el agua de seguir dándose estas situaciones. Tenemos también la lluvia ácida. Gran parte del dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno que se emiten a la atmósfera, el producto de las industrias, de las empresas, etc., retornan nuevamente a la Tierra en forma de lluvia. Es decir, esos gases tóxicos que las empresas las desechan, ¿no? Esos gases lamentablemente no desaparecen ya, sino que nuevamente caen sobre los cultivos, sobre los animales, sobre el ser humano, pero con dióxido de azufre, con óxidos, etc. Entonces podemos imaginar realmente todos estos problemas, ¿no? Pérdida de biodiversidad. Aquí tenemos un bosque, puede ser, como vemos, parte de deforestación, incendios, etc. Tantas cosas que pasan a nivel de los bosques también. Y realmente la pérdida de biodiversidad conlleva mucho más allá a la reducción del número total de especies, como dicen, ¿no? Nosotros podremos decir, ya murieron tantas especies y ya.
o desapareció tal animalito y ya, no pasa nada. Pero realmente no es así, para nada, porque ese animal forma parte de esa especie, forma parte de una cadena trófica o una cadena alimenticia. Por ejemplo, ¿qué pasa si para nosotros se mueren todas las vacas del Ecuador y todos los cerdos y todos los pollos y ya? Alguien podría decir, pero tienen todo lo demás, tienen toro, tienen iguana, tienen tortuga, tienen esto y lo otro. Claro, pero el ser humano se vería, ¿no?, tremendamente afectado por la desaparición de las vacas y de los pollos y de los cerdos, etc. Por supuesto que sí, porque han formado parte de nuestra dieta por un sinnúmero de años, ¿no? Entonces es lo mismo. ¿Qué pasa si tal especie se extinguió? Seguramente esa especie, ya que forma parte de un hábitat, de un ecosistema, era el alimento de otra especie, y tal vez era el alimento de otra especie que sí nos afecta directamente a nosotros. No tal vez, de una u otra forma afecta directamente a nosotros. Es por eso que, como explica aquí, estas especies de alguna forma son una salvaguarda para nosotros en cuestión de alimentos, en cuestión de medicinas, en cuestión de materia prima para las industrias. Incluso Albert Einstein, el famoso Albert Einstein, él dijo, ¿qué pasaría si por alguna razón las abejas, por ejemplo, murieran? Él dijo, al ser humano le quedan solamente 4 años de vida. O sea, el mundo desaparecería en 4 años. La raza humana desaparecería. ¿Por qué? Porque las abejas son las encargadas de la polinización. Y ya que ellas tienen ese trabajo tan importante, si ya no existe la polinización, entonces no existen semillas, no existen plantas. Si no existen plantas, pues no existe vida. Porque ¿de qué se van a alimentar los animales y de qué nos alimentamos nosotros? Y así de sencillo. Sin abejas no habría vida. ¿Por qué? Porque no hay semilla. Entonces, ¿cuánto tiempo le quedaría al ser humano? 4 años. Entonces, a través de eso nos podemos imaginar realmente cuánto repercute los problemas ambientales a nosotros. Cuán importante es que exista esa armonía en el ecosistema. Cuán importante es cada especie que tenemos, ¿verdad? También tenemos pérdida de la biodiversidad a nivel acuática. Aquí en esta figura tenemos vida en arrecifes del coral en Panamá. Aquí es algo muy importante. Sería imposible llegar a imitar con exactitud todos los procesos ecológicos que se desarrollan en este ecosistema. La complejidad de los organismos que lo componen y su elevada productividad son únicas en su naturaleza. Es decir, el ser humano no tiene la capacidad de crear el mar, de crear el arrecife y de crear todos los animales que puedan existir allí, porque nosotros no podemos crear eso, crear la vida como tal. Entonces no importa cuánto avance la ciencia o etcétera, realmente perder especies acuáticas, terrestres, perder la biodiversidad como tal es algo muy grave, porque no es algo que el ser humano simplemente lo pueda producir, fabricar, duplicar, por así decirlo, para reemplazar lo que se perdió, de ninguna manera. Esa es una pérdida la cual no tiene remedio como tal. Entonces, en base a todos estos problemas ambientales que hemos conversado hasta ahorita y la gravedad de este asunto, es que hoy en día existe un término muy famoso que es la ética ambiental y el desarrollo sostenible. Es decir, los gobiernos, las empresas y las personas en general se han dado cuenta de la gravedad de este asunto. Lamentablemente ya es un poco tarde, porque no podemos remediar todas las huellas que el ser humano ha dejado en el planeta Tierra como tal, pero al menos podemos hacer algo para disminuir ese impacto que hasta ahora hemos venido causando, ¿no? De ahí vienen, varios asuntos que hoy en día se dan a nivel de los gobiernos, como crear Ministerio de Ambiente, que no es que ha tenido desde siempre, digamos, no ha existido desde siempre, ¿no? Sino más bien es en los últimos años que se ha dado esta importancia al medio ambiente. A nivel mundial ha existido cumbres, es decir, reuniones de países y sus representantes para hablar acerca de estos asuntos. ¿Cómo puede hacer un gobierno, un país entero, para tratar de minimizar ese impacto